Ok, vamos a resolver los ejercicios del taller. El primero era el ejercicio 5D de la práctica, ¿no? Práctica 1, parte 3. Decía que había que demostrar la validez del argumento utilizando el método de argumentación directa o reducción al absurdo, cualquiera de los dos, ¿no? En este caso vamos a utilizar reducción al absurdo, ¿ok? Vamos a leer el texto rápidamente así, luego vamos a verlo con más detalle. Si se elevan los precios o los salarios, habrá inflación. Si hay inflación, entonces el Congreso deberá regularla. ¿Ves? Esa es la otra de la primera premisa, esta es la segunda premisa. En caso contrario, el pueblo sufrirá la tercera premisa. Entonces, al final dice, en consecuencia, no habrá aumento salarial. Pues, esta es la conclusión del argumento. Vamos a hacer el paso a paso para resolver este tipo de ejercicios. Lo primero es simbolizar las proposiciones simples, ¿ok? Entonces, vamos a leer ahora sí con detalle. Si se elevan los precios, no, aquí tenemos cada una que se elevan los precios, esa es la primera proposición simple, P, o se elevan los salarios, que es la segunda proposición, Q, habrá inflación, R. Si hay inflación, ya está definida R, entonces el Congreso deberá regularla. El Congreso deberá regularla, S. En caso contrario, el pueblo sufrirá. Ese T es la nueva. Okay. Es suficiente que el Congreso regule la inflación. ¿Verdad? Y aquí estamos usando, la inflación era R, y que aumenten los salarios. Pues la última dice, en caso contrario, el pueblo sufrirá, es suficiente que el Congreso regule la inflación y que aumenten los salarios para que el pueblo no sufra y los congresistas no se vuelvan impopulares. Esta es la última premisa. Porque luego vemos que el Congreso no regulará la inflación, ya estaba definida, los congresistas se volverán impopulares, en consecuencia no habrá aumento salarial, que es la primera, se elevan los salarios, es la negación de la primera premisa definida. P, Q, R, S, T, U. Podemos proseguir a simbolizar las premisas, ¿no? O sea, aquí sí ya importa el tema de los conectores y el orden todo. Ok, bien, vamos por partes. Si se elevan los precios o los salarios, habrá inflación. Si se elevan los precios o los salarios, P o Q, habrá inflación. Entonces, R, P o Q, entonces R. Esa es la primera premisa. Segunda premisa. Si hay inflación, entonces el Congreso deberá regularla. R, entonces S, ¿no? En caso contrario, el pueblo sufrirá. En caso contrario, ¿a qué? En caso contrario, que no haya inflación. Entonces, si no hay inflación, el pueblo sufrirá. Entonces, en caso contrario, que no haya inflación, el pueblo sufrirá. ¿Cómo simbolizamos esto, no? Tenemos acá las primeras dos, P o Q, entonces R entonces S, no R entonces T, que se puede leer también como no habrá inflación, entonces el pueblo sufrirá. Pues seguimos. Es suficiente que el Congreso regule la inflación y que aumente los salarios para que el pueblo no sufra y los congresistas no se vuelvan impopulares. Vemos que está separado por coma aquí como que las agrupaciones, los paréntesis, ¿ok? Entonces, es suficiente que el Congreso regule la inflación y que aumenten los salarios. Entonces, ahí está diciendo, es suficiente, está declarando cuál es la proposición compuesta, está declarando cuál es la condición suficiente del condicional, ¿no? Aquí vemos que hay un condicional para que el pueblo sufra, ¿no? Entonces acá está diciendo la condición suficiente, lo que es lo mismo que el antecedente, el que va detrás. Entonces, el Congreso regula la inflación y aumentan los salarios, entonces el pueblo sufrirá y los congresistas el pueblo no sufrirá y los congresistas no se vuelvan impopulares, ¿no? Entonces, la premisa que sería S y Q, entonces no T, no U, ¿no? El Congreso deberá regular la inflación y se elevan los salarios, entonces el pueblo no sufrirá y los congresistas no se volverán impopulares. Bien, las últimas premisas simbolizadas son no S y no S o no U, y la conclusión es no Q, ¿no? Entonces vamos a buscarlas por acá. El Congreso no regulará la inflación o los congresistas no se volverán impopulares. ¿Ves? No S, no Q. Y, perdón, era no S, no U. Y la última que decía en consecuencia, que es la conclusión, ¿no? Recordemos nuevamente, no habrá aumento salarial. No. Entonces, para demostrar la validez utilizaremos el método de reducción al absurdo, que consiste en
negar la última premisa, perdón, negar la conclusión y agregarla como última premisa. O sea, vamos a agregar una sexta premisa, premisa 6, que es la negación de la conclusión. Eso va a ser no Q, que por doble negación, recordemos la ley de equivalencia, es igual a Q, ¿no? Entonces, y el objetivo de reducción al absurdo, luego que se hace esto, es alcanzar una contradicción, lo que es lo mismo que alcanzar un falso, utilizando las leyes de equivalencia y las leyes de inferencia, pues, para todas las premisas, ¿no? Entonces vamos a avanzar, ¿no? Pues los primeros pasos son escribir las primeras premisas, ¿no? Las premisas 1, 2, 3, 4, o sea, 5. Tomamos la premisa por reducción al absurdo, que es la sexta premisa, que es una sexta premisa y está negada, no era no Q, termina siendo no Q, que es equivalente a Q, ¿no? Lo estamos poniendo acá directamente, negación de la conclusión. Bien, al siguiente paso, vamos a ver que tenemos la conclusión Q, tenemos en el paso estamos agregando 7, estamos agregando una adición en 6, ¿no? Porque estamos agregando una adición en 6. Pues la ley de adición, recordemos, es una ley de inferencia que permite agregar a una premisa que ya exista. O sea, no se puede agregar una premisa y listo al resto de premisas, ¿no? A una premisa que ya exista se le agrega con una disyunción cualquier otra premisa. Se le puede agregar lo que sea. La ley de adición permite agregar lo que sea, pero a una premisa existente y con una disyunción. ¿Okay? Entonces, ¿para qué hacemos esto en este paso? ¿Por qué? Porque vamos a ver que estamos haciendo pasos que nos van a ser convenientes para los siguientes pasos, ¿no? Entonces, P o Q es una forma que, si recordamos, se repite en la premisa 1, ¿no? Entonces, estamos agregando con la ley de adición el Q, estamos agregando con la adición el P a Q, tenemos 6Q, agregamos la ley con la ley de adición P, que es P o Q, que se agregó con la ley de adición P nada más. Entonces, tenemos en 6Q y se agregó P. Para que convenientemente tengas la forma que vemos en la premisa 1 y podamos aplicar luego otra ley de inferencia, que es el modus ponens, ¿no? Vamos a ver, que se aplica aquí en el paso 8, ¿no? Utilizando lo que obtuvimos en el paso anterior, 7 y 1. Pues. En el 1 teníamos la forma que conversamos y lo que conversamos, ¿no? Entonces, como se repite P o Q, esto veamos el modus ponens, pues. P, entonces Q y P es igual a Q, pues. P puede ser lo que sea y este P puede ser lo que sea. Si son iguales, pues se puede aplicar el modus ponens, ¿no? Es lo mismo que se hace aquí, solo que se está usando una proposición compuesta, que es P o Q. Bien. Luego vamos a obtener R, ¿no? Porque hicimos ese modus ponens para obtener R, y R nos va a servir convenientemente, otra vez utilizando modus ponens para obtener otra proposición que nos va a servir luego, ¿no? Entonces, tuvimos R, ¿no? ¿Qué podemos hacer con R? Le vamos a hacer otro modus ponens con la premisa 2, ¿no? Tenemos que tener simplemente las premisas originales y también las que vamos consiguiendo nuevas, ¿no? Que todas nos pueden servir. Premisa 2 tenemos R, entonces esa forma ya nos indica que podemos usar poniendo ponens y que necesitamos una R. Pues por eso es que buscábamos la R. Para luego que nos quede S, que S ya vamos a ver que nos va a servir luego. Bien, ¿para qué nos va a servir ese luego? Vamos a tener que agregar una nueva ley que se llama la ley de conjunción. Vamos a agregar la ley de conjunción, vemos que son dos premisas que ya se tienen en el argumento y se pueden unir con un I. Es con un I, no con un O, pero tienen que ser dos premisas que existan en el argumento, ¿no? Va a agarrar cualquier premisa y se puede unir. ¿Para qué se hace esto? Para obtener también otra forma que nos vaya a servir convenientemente. En este caso estamos haciendo la ley de conjunción entre la S y estamos usando lo que obtuvimos en el paso 6 con la premisa negada por reducción al absurdo, Q, para obtener la forma S y Q. ¿Por qué queremos obtener esta forma S y Q? Recuerden tener en mente todas las premisas que vamos consiguiendo
La premisa 4 tiene esta forma S y Q, entonces todo esto, ¿no? Se ve un poco mal aquí, pero esto es para aplicar igual. Vamos poniendo opponents y eso nos va a permitir, vamos a ver que esto sigue como una especie de camino, ¿no? Como que estos pasos se ven que están trazando una ruta. Entonces nos va a permitir obtener esto, ¿no? Note y no. Aquí es cuando vamos a aplicar otra de las leyes. Así como está la ley de conjunción, está la ley de simplificación. Es como vean que está P y Q y se puede dejar P solamente, ¿no? Implica P. P y Q implica Q, ¿no? Entonces se infiere. Es similar a la otra, ¿no? La diferencia es que en vez de unirse se puede separar, pero tiene que estar obligatoriamente unidos por una conjunción, no con un y, ¿no? Esto puede ser cualquier premisa, esto puede ser cualquier cualquier premisa sea un poco compleja, se puede dejar sola, pues, pero tiene que haber una conjunción como conector principal. Entonces vamos a quedarnos con no T nada más. Pues no T nos va a servir para luego utilizarlo como en conjunto de las otras premisas que ya hemos obtenido anteriormente y las originales para alcanzar el objetivo, que es una contradicción, un falso, ¿no? Entonces, al dejar aislado no T, pues podemos buscar utilizarla con las premisas que no hemos utilizado aún, como es la premisa 3, ¿no? Aquí está el T presente, ¿no? Pero para poderlo utilizar, pues tenemos que darle la vuelta a esta implicación con la ley de implicación, la segunda, ¿no? Con la ley de equivalencia, le estamos aplicando, vamos a aplicar esa ley de equivalencia nada más a esta premisa, ¿no? A una sola premisa, ¿no? Y quedaría no T, entonces R, ¿no? Por eso es que queda aquí, ¿no? La ley de contraposición sería sería ley de implicación y doble negación, ¿no? Porque sería no T, entonces no R, pues estamos poniendo no T, entonces R. Y esto, ¿ves? Ya con esto y el no T anteriormente obtenido, podemos aplicar el modus ponens opones, ¿no? De una forma reconocible, ¿no? Vemos que vamos a obtener la R por inferencia, ¿no? Entre el 13 y el 12. Y esto es un resultado bastante curioso, porque es una premisa que ya habíamos alcanzado anteriormente, en el paso 8, la premisa 8. Entonces, esto quiere decir, hemos utilizado unas premisas que no habíamos utilizado anteriormente de las originales y hemos utilizado las premisas nuevas. Y hemos alcanzado una premisa que ya teníamos. Si en vez de simplificar aquí no T, hubiésemos agarrado, por ejemplo, la U y lo utilizáramos con el silogismo disyuntivo, pues nos quedaría S, la S, aplicándola acá en la premisa 5 y ese ya también lo obtuvimos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos dando vueltas y vueltas, estamos viendo que hay como una consistencia de premisa, pues nunca estamos alcanzando la contradicción al haber agregado esta premisa adicional, la premisa de reducción a lo absurdo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? En este caso, redactamos esto, lo que nos está pasando, y buscamos un contraejemplo. Un ejemplo de valores de verdad, de valores para P, Q, R, S, de tal manera que el argumento sea inválido. Cuando un argumento es inválido, la única manera que un argumento es inválido es que las premisas sean verdad y la conclusión falsa. Es la única manera que sea inválido. Entonces ya, como estábamos dando vuelta a reducción al absurdo, pues ya sabemos que pues, lo más seguro es que sea inválido y vamos a buscar un contraejemplo sobre esto. Entonces, si ya tenemos no Q, sabemos que como la conclusión tiene que ser falsa, porque las premisas tienen que dar verdad y la conclusión falsa, pues podemos asumir que Q es verdad, porque si Q es verdad, con esta negación queda la conclusión falsa y el argumento sería inválido. Entonces ya con eso estamos obteniendo un valor de verdad de las letras que hay que encontrar. La Q. Tenemos la verdad aquí, pues entonces ya nos falta nada más encontrar las letras que faltan, valores de verdad cuales sea, pues puede ser cualquier contraejemplo, no tiene que ser todo, solo alguno, que haga que todas estas premisas sean verdad, ¿no? Y bueno, ya sabemos que Q es falso. Vamos a completar este ejercicio al final, porque hay justamente un ejercicio que era el último del taller que aborda este caso, aborda lo que hay que hacer ahora. Entonces, continuamos luego. Vamos a dejar este ejercicio en pausa. Vamos a continuar con el ejercicio siguiente, el cual dice, ejercicio 6A, vamos a buscarlo. ¿No? Bien, dice,
simboliza los racionamientos utilizando la prueba condicional. Entonces, lo primero es hacer la simbolización. Nuevamente, las proposiciones simples. Primero, P, progresión crece ilimitadamente. Q, no existe un control de la tasa de natalidad. R, la progresión crece ilimitadamente, ya está. Ese era P. Aumentará el índice de pobreza. Ese es R entonces. Por consiguiente, si no hay control de la tasa de natalidad, esto todo es la conclusión del argumento, aumentará el índice de pobreza. ¿Ok? Entonces, vemos luego que esta es la última proposición. Pues, vamos a verla. La población crece limitadamente, las tres. Y vamos a proceder a simbolizar las premisas, ¿no? Entonces tenemos la población crece limitadamente siempre que no exista un control de la tasa de natalidad. Pues estamos poniendo como siempre, esto recuerden saber cómo se redacta verbalmente todas las variaciones de la implicación, ¿no? Acá, cuando se usa un siempre es porque viene luego el antecedente, la condición necesaria, antecedente. Entonces, la condición necesaria aquí sería no existe un control de la tasa de natalidad, entonces la población crece ilimitadamente. Entonces, Q, no Q, entonces P. No Q, entonces P. Es la primera premisa. La segunda premisa es P, entonces R, que es si la población crece limitadamente, entonces aumentará el índice de la pobreza. Y la conclusión es, si no hay control de la tasa de natalidad, entonces aumentará el índice de pobreza. No tasa de natalidad, entonces R. La progresión. Anotamos la prueba condicional, ok. Es uno de los métodos de validación que tenemos. Recuerden que son varios métodos que tenemos para validar. Condicional, caso, condición directa, reducción a lo absurdo, equivalencia y tablas de verdad. Entonces, la prueba condicional solo se usa cuando la conclusión es una implicación. Tenemos no Q, entonces R como conclusión, acá en nuestro argumento. Esta es la primera premisa, la segunda premisa, esta es la conclusión. Entonces, podemos usar la prueba condicional que nos da la facilidad de agarrar el antecedente y ponerlo como una premisa adicional y buscando llegar a esta conclusión nueva, que es el consecuente. Entonces agregamos esto como antecedente y buscamos llegar a R. Entonces, tenemos la premisa 1, premisa 2, la premisa condicional no Q, que estamos agregando, ¿ok? Esta. Tenemos que alcanzar R. Ya vemos que con no Q y esta no Q, pues podemos aplicar el modo exponente opone. Reconocemos esa forma. ¿Bien? Y pues nos da P. Obtenemos P aquí en el paso 4, lo cual podemos utilizar luego con el 2 y obtener R. Y R es precisamente lo que queremos conseguir, ¿no? Es la nueva conclusión que hay que conseguir. O sea, ya al encontrar R queda demostrado por prueba condicional que este argumento es válido. ¿Ok? Pues, al asumir que no Q sea derivado de R mediante reducción directa, por lo que tanto se ha demostrado la validez del argumento. Vamos a proceder con el ejercicio 7b. Vamos a buscarlo. El 7b es de consistencia de premisas. Entonces nos van a dar unas premisas, no hay conclusiones, un argumento sin conclusión, solo las premisas. Y hay que encontrar si hay una contradicción, si hay un falso, aplicando leyes de equivalencia, inferencia nuevamente. Eso quiere decir que las premisas son inconsistentes, que no son consistentes. Si alcanzamos un falso. Entonces, primero es simbolizar. Ok, entonces el loco no salió de la casa a menos que haya tomado el autobús. Entonces lo primero es simbolizar, ¿no? Las proposiciones simples, ¿no? El loco salió de la casa, ¿no? P, Q sería haya tomado el autobús. Esta primera premisa que sería no P, no salió de la casa a menos que haya tomado el autobús, no P, entonces Q. Solo se fue de la casa, solo se fue hacia el río si vio a la policía en la plaza. Entonces, aquí está usando solo sí, no está usando un sí solo. Está usando solo sí. Es distinto cuando aquí no está el solo. Entonces acá se tiene, vamos a nombrar, se fue al río R, vio a la policía en la plaza S, R entonces S. Bien. Como tercera premisa tenemos o se fue al río o R o salió de la casa o P. R o P. P o R, el demente no fue a tomar el autobús y no vio a la policía. Entonces, no fue a tomar el autobús. Q perdón, no Q y no S. Vamos
a chequear por acá. Vemos cómo está todo correctamente simbolizado. Vemos. Igual no Q y no S. Evidentemente no fue tomar autobús y no vio la policía, ¿no? Entonces, vemos que tenemos que encontrar un falso, ¿no? Entre las premisas. No tenemos conclusión. Nos están dando solo las premisas. Premisas 1, 2, 3 y 4, con 4 proposiciones. Entonces, aplicando leyes de equivalencia e inferencia, tenemos que buscar un falso, ¿no? Para que sea consistente lo que hablábamos antes. Entonces, fíjense que las 4 premisas que tenemos, esto suele ser una pista. Si tenemos una premisa que el conector principal es una I, si tenemos una premisa que tiene un conector principal I, sabemos que aquí podemos aplicar la ley de simplificación. Entonces, esto puede ser una premisa más y esto puede ser una premisa más, ¿no? Entonces, eso nos va a servir mucho. Siempre que veamos una I, puede ser por ahí el camino, ¿no? Entonces, acá separamos no Q y separamos no S, ¿bien? No Q nos va a servir convenientemente con la primera premisa porque es la única que tiene Q, justamente, y que vamos a aplicar silogismo disyuntivo, ¿no? Que tiene no Q, no P o Q, pues tiene la forma del silogismo disyuntivo, precisamente, pues, y nos va a dar cuál. Estamos acá, ¿ves? Entre 1 y 5, no Q, Q, nos queda esto solito, pues, no P. De ahí se deriva el no P, 7. Entonces, este no P luego nos va a servir. Pero bueno, antes vamos a usar el no S que no lo hemos usado todavía. Pues lo vamos a usar con la segunda premisa, que es la única que tiene S, ¿no? Entonces, para eso es que nos serviría nada más. Entonces, el no S con el R o S, perdón, con el R entonces S, vemos que tiene la forma del modus tollens tollens, ¿no? Del modus tollens. Que lo buscamos por aquí es esta. La conclusión negada y darle no P negado. Entonces vamos a tener que conclusión no S con este, no S con este, vamos a tener R, no R, perdón, vamos a tener no R aquí, modus tollens tollens, vamos a tener no R. Y luego vamos a utilizar el último que encontramos, el no P. No P lo vamos a usar con el tercero, la tercera premisa, ¿no? No la vamos a usar con la primera, lo vamos a usar con esta. Y vemos que tiene la forma no R, no, la forma del silogismo disyuntivo nuevamente, esto aquí, y nos dejaría la P sola, ¿no? Y esta P sola nos va a servir, convenientemente, porque cuando estamos buscando una contradicción, ya sea aquí en consistencia o en reducción al absurdo, recuerden esto, estamos buscando una contradicción. Y la única manera de alcanzar una contradicción es que una premisa, una proposición se esté negando, esté en conjunción con su negación. P y no P. Bien, entonces aquí aplicamos la conjunción entre 9 y 7. No P y 9. Tuvimos una contradicción, por lo que las premisas son inconsistentes. Bien, correcto, perfecto. Entonces vamos a ver con el ejercicio 9b. El ejercicio 9b es un ejercicio que hay que buscar errores en su demostración. Vamos a ver si el ejercicio 9b era este, que no. Este, ok, lo tenemos aquí. Lo están resolviendo por reducción a lo absurdo. Pues recordemos que pues, se niega la conclusión, ¿no? Entonces, como ya aquí hay un no, otro no y otro no, 3 no y un no más de reducción al absurdo, 4 no, quedaría la Q sola. Pues por eso este cuarto paso está bien. Quinto paso, modus ponendo ponens entre 1 y 4. Si lo vemos que tiene la P y aquí tiene Q, entonces P, modus ponendo ponens entre 1 y 4, tiene la forma de Q y Q entonces P, quedaría P, correcto. Ese es el modus ponendo ponens correctamente aplicado, sencillo, sin complicación, lo más simple. Y bueno, el segundo paso, el sexto paso, entonces el quinto paso está bien. Sexto paso dice silogismo disyuntivo entre 3 y 5, ¿no? Vemos el 5 que es una P sola y vemos el 3 que el 3 es este, ¿no? Vemos que tiene no P o S, bien. Y la otra premisa es no S, ¿no? La que está trabajando 3 y 5, ¿no? Entonces, según silogismo disyuntivo, esta premisa está bien que esté negada, está bien que esta quede así y debería... Bien, entonces acá en el paso 6 lo validamos, el 5 estaba bien, en el 6 se está aplicando un silogismo disyuntivo entre 3 y 5. Vemos 3 que es este y 5 que es este. Entonces vemos que por un lado cumple la fórmula, perdón, 3 y 5, ¿no? Vemos que por un lado cumple la fórmula, bueno, P y el no P, pero estamos viendo que está dejando como resultado el no S. Entonces, si vemos el silogismo disyuntivo, el silogismo disyuntivo, pues no queda negada, o sea, si está negada una de las premisas, pero las otras no, y esta,
no queda negada, ¿no? Entonces, en este paso está un error, que es, debería ser S aquí, por si lo hemos disyuntivo, ¿no? 3 y 5 debería ser S. Como vemos, P y no P, debería quedar este solito. Pues quedó, fue con un no, entonces está mal ahí aplicado un error. El paso 7 está bien porque, bueno, la ley de adición permite agregar a una proposición, a una premisa, cualquier otra premisa, la que sea, se agrega, ¿no? Entonces, estamos agregándola al paso 5. Entonces nos queda P y T. Esa está buena. Paso 8. Vemos modos poniendo pones entre 2 y 7. Vemos que 7 tiene la forma correcta aquí, ¿no? De esto y eso. Entonces, aquí sí se puede aplicar el modo poniendo pones correctamente. Entre 2 y 7, 7P y T, aquí van y queda solo la S, pues. Así es el modo poniendo pones. Entonces está bien el paso 8, ¿no? Vamos a ver el paso 9, que es el último. El paso 9 está haciendo una conjunción entre 8 y 6. Está utilizando pues la que estaba errónea, ¿no? Ya por encontrar un error todo está mal, obviamente, ¿no? Pero acá en el paso 9 están utilizando otra vez nuevamente la que ya venía con, perdón, la que ya venía con error en el paso 5, ¿no? Entonces, está bien hacer la conjunción entre este otro paso y este otro paso, pero ya la del 5 está malo, ¿eh? Entonces, esta contradicción que se está alcanzando pues no es válida porque hay un error. Entonces está mal este ejercicio de reducción a lo absurdo, ¿okay? El otro ejercicio, que es el 13B, que es un ejercicio un poquito de lógica y es el que se relaciona al primer ejercicio que dejamos en pausa. Vamos a leer el enunciado del 13B. Dice, dice 13B, ok. Demuestre la invalidez de los siguientes argumentos. Entonces aquí te está dando todo un argumento, ¿no? Cuatro premisas, esta y esta conclusión. Y tienes que demostrar la invalidez. Entonces es lo mismo que nos quedó pendiente en el primer ejercicio que dejamos en pausa. Aquí se parece mucho la forma, vean, aunque tiene un no Q. Entonces lo que yo les había dicho, sabemos que la conclusión tiene que ser falso, ¿no? Verdadero, entonces falso. Todo esto en conjunción, ¿no? Esto y esto y esto y esto tiene que ser verdad y esto tiene que ser falso. La única manera es que Q sea, que Q sea negativo, o sea, que Q que Q sea falso. Pero siendo Q falso, con esta negación queda verdad. Perdón, solo Q siendo verdadero, corrijo. Solo Q siendo verdadero, al negarlo, queda la conclusión falsa, ¿no? Si tomamos Q como verdadero, trabajamos viendo solamente la conclusión, podemos intuir esto, ¿no? Podemos llegar a esta conclusión. Entonces, solo con Q verdadero, pues tenemos la conclusión falsa. Entonces ya tenemos el primer valor que teníamos que encontrar, ¿no? Q, como habíamos conversado antes. Entonces, ese valor nos puede servir para usar acá en el resto. Por ejemplo, si lo tenemos acá, P entonces verdadero, entonces falso, pues tenemos que, esta premisa tiene que ser verdad, ¿no? Entonces si tenemos que es verdadero, entonces falso, la única manera que esto sea, que esta sea verdad, todo esto tiene que ser verdad, ¿no? Esta verdad, esta verdad, esta verdad, esta verdad. Entonces, para que esta sea verdad, considerando que Q es verdadero, pues ya depende de P y de Q, depende de P. ¿Por qué? ¿Qué pasa si P es 0? Si P es falso, pues al Q ser verdadero, podría ser falso, entonces verdadero, lo cual es verdad, ¿no? Y verdadero, entonces verdadero, también es verdad. Entonces ya con la Q, considerando que Q es falso, esta de pronto no nos serviría mucho, ¿no? Pero sí, lo que vamos a hacer es que vamos a tantear un valor, ¿no? Entonces, vamos a tomar Q como verdadero, entonces sabemos que P tiene que ser verdadero o tiene que ser falso. Pero vamos a tomarla como verdadero. Si P es verdadero, seguimos tanteando, pues podemos hacer una tabla de verdad, aquí también podríamos hacerla, pero no la vamos a hacer de todas las proposiciones, pues no va a ser de 2 a la 4, PQRS, no, sería de 2 a la 3. ¿Por qué? Porque ya tenemos el valor de Q. Y entonces aquí nada más tenemos que reemplazar donde sea Q verdadero. Hacemos la tabla de verdad de todo eso y podemos ahí encontrar la combinación de valores que nos dé que esto sea, que esto sea falso, ¿no? Que esto sea verdad y que esto sea falso. Pero bueno, vamos a seguir intuyéndolo, ¿no? Podemos tomar P como verdad temporalmente.
Entonces, si tenemos que, vamos a jugar con el valor de S, mejor. Vamos a jugar con el valor de los últimos condicionales de S, mejor. Entonces, tenemos no P, entonces S. Eso tiene que ser verdad, ¿no? Entonces, la única manera de ser verdad es que, bueno, si no P era verdad, pues quedó falso, entonces, ¿qué? Tiene que ser S falso, ¿no? Porque si no quedaría, si tomamos, ya Q sabemos que es falso. Entonces, el que estamos suponiendo es P, ¿no? Porque tanto si P es falso o verdadero, podría ser verdadero. Ajá, entonces, la única manera que Q sea, que la conclusión sea falsa, para que sea verdad, entonces falsa, es que Q sea verdadero. Bien, ¿ok? Entonces, ya podemos deducir que Q tiene que ser a juro verdadero para que este argumento sea inválido. Estamos como que encontrando unos valores de verdad y lo vamos a encontrar por tanteo. Esto es exactamente lo que nos faltó hacer en el ejercicio 1, en donde lo dejamos en pausa. ¿Sí? Vamos a revisar qué premisas tienen Q, que son el valor que ya tenemos, que ya tenemos, ¿no? Entonces, este ejercicio lo vamos a ir resolviendo ahorita por tanteo, pero también se puede hacer por tablas de verdad. Luego lo vamos a ver. Entonces, tenemos que Q pues, es verdad, pues la tomamos aquí, verdad, entonces verdad puede ser acá. P, entonces verdad. ¿Qué valores puede tomar P para que esta premisa sea verdad? Tiene que ser verdad esta y esta. Las cuatro premisas tienen que ser verdad y esta falsa. ¿Cuál puede tomar valor? Ambos, verdadero o falso. P. Puede ser falso, entonces verdad. O puede ser verdad, entonces verdad. Y en ambos casos es verdad. Bueno, entonces vamos a probar primero con uno. ¿Con cuál podríamos probar? Vamos a probar con P siendo falso. Ok, vamos a probar primero con falso. Entonces, si tenemos P falso, suponiéndolo, ¿no? La única que tenemos seguro es Q, que es verdad. Entonces, P falso aquí se niega que da verdad. Entonces, verdad, entonces es. La única manera que esto sea verdad, entonces es que esa sea que verdad también, ¿no? Entonces, que P es falso, ese es verdad, ¿no? Aquí de igual manera quedó el antecedente verdadero. La única manera es que no R sea verdadero. ¿Y cuál es la única manera que no R sea verdadero? Es que R sea falso. Igual que en la conclusión. Entonces ya tenemos, si estamos suponiendo el valor de P, pues ya estamos obteniendo que estas tres premisas son verdaderas. Y esta es falsa, y nos falta nada más esta vez. Vemos, no R ¿cuál era? Falso, negado, verdadero. Verdadero, entonces Q. Verdadero, entonces, verdadero. Porque Q era verdadero. Entonces, esta premisa es verdadera y todo este argumento quedó demostrado que es inválido. Por tanteo. No vamos a ver la tabla de verdad, que la tabla de verdad la tengo por acá. Vean que esta tabla de verdad tiene todas las filas 2 a la 16, ¿no? Por cada una de las proposiciones simples. Si quisiéramos hacer tablas de verdad, pues ya teniendo la conclusión que tiene que ser falso, entonces que Q tiene que ser verdadero, ya sabiendo que Q es verdadero, esta tabla de verdad la podríamos directamente reducir, hacerla de 2 a la 3. Entonces ya no se va a usar 4 variables, sino que se va a usar 3 variables. Y donde esté la Q, o sea, se va a usar P, R y S. Y donde está la Q se va a poner verdadero. Y se va entonces a evaluar de acuerdo como tiene que ser y va a quedar una tabla de 2 a la 3, ¿no? Entonces es igual a esta tabla, pero solo consideren los casos en que Q es verdadero, que son estos y esto. Entonces vamos a ver que los únicos casos en los que se demuestra que es inválido, ¿no?, son estas cuatro combinaciones. Y la que nosotros habíamos sacado por tanteo era esta, ¿no? Que habíamos dicho que Q era verdadero, lo primero, y luego asumimos P falso. Si hubiésemos asumido P verdadero, pues no hubiésemos tenido que luego ver más, seguir tanteando para encontrar estas tres. Pero al encontrar que era falso, pues se nos hizo un poquito más sencillo luego encontrar los otros valores por tanteo, ¿no? Entonces vemos que el valor de R era falso, como vimos, S es falso. Entonces la premisa 1 da verdad, la premisa 2 verdad, 3, 4 verdad, eso es verdadero, todas las premisas verdaderas y la conclusión falso. Entonces este argumento es inválido y esto fue lo que faltó exactamente para completar el ejercicio 1. Ok, pues se puede resolver por tanteo, no hace falta se pueden
dar valores así, ir probando. Pues no hace falta la tabla de verdad por completo, quizás solamente la fila, o bueno, como les comentaba. Ok, vamos a ver un último ejercicio, que es este ejercicio que pide demostrar un argumento utilizando la prueba por casos, ¿no? Este fue el ejercicio que no terminamos de resolver. Okay. Recordemos que la prueba por casos, ojo, la prueba por casos se utiliza cuando hay una disyunción en una de las premisas. O sea, cuando una de las premisas tiene un conector O como conector principal, es cuando se puede utilizar la prueba por casos, ¿no? Y se va a utilizar nada más para esta premisa. Bien, entonces, eso ¿qué tenemos que hacer luego? ¿No? Tenemos que demostrar esto, tenemos que llegar a la conclusión de igual manera, métodos directos, pero con esto y con esto. Y luego con esto y con esto. Y perdón. Primero este y este hasta esto. Luego este y este completo hasta esto. Pues. Esa es la prueba por casos. Pues agarramos una disyunción y la separamos y por un lado demostramos este y por otro lado este. ¿Ven? Tenemos aquí premisa 1, premisa 2. ¿Ven? Prueba de casos en 1. Sacamos la premisa 3, que es la primera que vamos a utilizar, que nos quedó por la prueba por casos. Entonces, esta es directa. Vean que con la ley de adición, aquí, con la ley de adición, que permite agregar lo que sea una premisa que ya exista, le agregamos y convenientemente, y ya nos queda la forma que estamos buscando. Entonces ya demostramos por este lado, en el primer caso. En el primer caso demostrado, ¿ok? Bien, prueba por casos en 1, prueba por casos en 1, vean que por completo aquí. Ahora falta prueba por casos en 1, la segunda parte, que es todo esto, ¿ok? Bien, vean que lo primero que hacemos en el paso 5, es aplicar un Morgan, ¿no? Porque se suele aplicar Morgan cuando tenemos como una negación y luego entre unos paréntesis una conjunción, una disyunción. Por ahí que a veces es bueno aplicar Morgan, porque esto nos va a permitir sacar esta negación, o sea, que no podemos operar directamente con este y con este, no podríamos operar de una manera directa, sino que pues, tenemos que aplicar antes la ley de Morgan y ya nos quedan solos, pues porque esta negación está afectando todo el paréntesis. Entonces, podríamos usar todo esto en conjunto, pero mover esto con esto no se puede. Tenemos que primero aplicar Morgan aquí para sacar esta negación del paréntesis. Entonces, ¿qué nos está quedando por acá? G y H, o no G y no H. Entonces, acá, cuando veamos una cosa así, tenemos que aplicar distributivas. Varias distributivas. La primera distributiva que se está aplicando es, veamos, se está haciendo distributiva en el paso 6 para esto. Bien, entonces, ¿por qué aplicamos luego una distributiva? Vamos a aplicar una. Aquí se está cuando vean esta forma, por lo general es porque hay que aplicar una distributiva por allí. Cuando vean algo así. Fíjense que vamos a aplicar la distributiva sobre este con este y este con este. Como si esto fuera P. Como si esto fuera una P. Pero vamos a distribuir con este y con este. Entonces va a quedar G y H. O no G separado con un I con GH. O no H. ¿No? Que es precisamente esto que tenemos aquí. Es la ley de equivalencia. Que es la ley distributiva. Recuerden que podemos hacerla de manera inversa todas las leyes de equivalencia. De acá para acá o de acá para acá. Del otro lado, pero las inferencias no. Ojo a las inferencias no. Entonces, bien, eso fue lo que hicimos. Nada más con esto, hicimos distributiva con este y con este. Para todo esto. Entonces, de esta manera tenemos esto y tenemos esto. Que luego nos va a servir para aplicar otra distributiva de la misma manera. Esto con este y este con este. Pues, y quedan separados la principal con esto. Las individuales con este. ¿No? Eso quedó G o no G. Y separado con esto. H o no G. Igualmente de este lado. De este lado se aplicó la distributiva de la misma manera. Exactamente igual. ¿Por qué? Porque de esta manera ya estamos alcanzando cosas que nos van a permitir aplicar la ley de tercero excluido, la de contradicción, que nos dan verdadero y falso, y eso va simplificando las premisas, ¿no? Va simplificando todo el trabajo que vamos haciendo. Vamos a tener que aquí
Nos queda luego G o no G, que por ley del tercero excluido, perdón, es ley de medios fluidos, el nombre que manejamos es ley de medios fluidos, ¿ok? Acá dice tercero excluido, pero es ley de medios fluidos. Ambos nombres también, pero el de nosotros es el medios fluidos. Y bueno, también lo vamos a aplicar de este lado, que también es H o no H. Por aquí, tenemos por aquí. Bien. Luego aquí podemos aplicar la ley de identidad. Esta sí, tiene el mismo nombre. ¿Ok? Pues es verdad, P o falso, P. Entonces, tenemos aquí, bueno, que nos va a quedar esto solo y esto solo, pues. Así, así. Chévere. Bien. Fíjense que aquí había un O y aquí había un O. No G o H, no H, no G. Entonces aquí estamos aplicando una ley de la implicación, una de las primeritas, que es esta, ¿no? La que convierte una implicación en una disyunción. Entonces, al aplicar esa, pues nos va a quedar más simple. No G se va a convertir en G, entonces H. Y aquí igual H. Entonces, G, entonces H y H. Entonces, esto es una nueva premisa, la premisa 10. Y esta premisa 10, que podemos aplicar la ley de le podemos aplicar la ley de simplificación, que recordemos que es una conjunción. Podemos quedar con este y nos podemos quedar con este. Eso es lo que vamos a hacer. Pues, nos quedamos con G y H aquí en simplificación. ¿Para qué? Para que esto, que es una forma que vemos aquí, nos va a permitir hacer el modus poniendo pones. ¿Okay? Entonces estamos aplicando el modus poniendo pones entre 12, modus poniendo pones entre 2 y 11. Al aplicar los GH y 2, pues nos va a quedar solo esto, que es todo justamente lo que nos queda aquí. Entonces, esta es otra simplificación que les dije que podíamos hacer. Simplificamos ahora este otro lado. Y de este otro lado podemos ahora usar para aplicar modus poniendo pones para ¿cuál? ¿Para cuál premisa? Para la premisa número 13. Para la premisa 13 con la 12. Entonces, esta y esta, vemos que tienen la forma del modus poniendo pone P, entonces Q, P es igual a Q. Infiere Q. Y queda aquí la I. Entonces, modus poniendo pone, recuerden. Y nos quedaría la I sola. Entonces aquí hacemos de igual manera. Bueno, ya tenemos una I, esto es otro tipo. Ahora obtuvimos otro lado de la conclusión, le ponemos el que falta con la ley de adición y listo. Se hace conmutativa para que quede de la manera correcta, del lado correcto. Menos F y o I, perdón. Y entonces probamos con la prueba por caso, tanto con este, llegamos por ambos casos a la conclusión. Entonces, queda demostrable. Entonces, acá hace una pregunta. ¿Es posible aplicar en el paso 5 nuevamente la prueba por casos? O sea, volver a aplicar aquí la prueba por casos con esta nueva premisa. Entonces, separar esta en una nueva premisa y esta en otra nueva premisa y demostrar esta y esta para esta prueba. Porque para la otra, no, pues no hace falta, porque aquí no está lo. Entonces, esa es la pregunta. ¿Se puede? Claro que se puede. Entonces, queda de tarea de ustedes hacerlo.